Mencionó Aygun intencionadamente los nombres de Hakan Sabank y Handercel. ¿Es esto un juego de Aygun? No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Disfruta del vídeo para conocer todos los detalles. Escandalosa investigación en el mundo de las celebridades. Hakan Sabank y figuras prominentes declaran ante la Fiscalía. La investigación sobre drogas y prostitución, que recientemente ha acaparado la atención del público y del mundo del espectáculo, está generando gran expectación debido a los acontecimientos que afectan directamente a figuras destacadas del mundo empresarial, social y artístico. Hakan Sabank, Didem Soydan, Fikret Orman y Burak Elmas, quienes fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad bajo fianza, prestaron declaración ante la Fiscalía. La detallada declaración de Hakan Sabank, una figura reconocida en la alta sociedad, ha causado gran revuelo debido a la gravedad de las acusaciones y a su contenido. Sabank negó categóricamente las acusaciones de consumo de drogas y de estar presente en diversos círculos. Hakan Sabank adopta una postura clara: nunca he consumido drogas en mi vida. En su declaración ante el fiscal, Hakan Sabank utilizó un lenguaje muy claro y firme, enfatizando específicamente que nunca había consumido drogas en su vida. Afirmando que las acusaciones eran completamente falsas, Sabank declaró: nunca he consumido drogas en mi vida. Nunca he estado en entornos donde se consumieran drogas. Esta declaración aborda directamente una de las acusaciones más críticas en el centro de la investigación. Según la declaración de Sabank, todas estas acusaciones en su contra son falsas y difamatorias. Acusaciones de Aygun Aydin: se obsesionó conmigo. Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fueron las acusaciones formuladas por Aygun Aydin. Sabank respondió con dureza a las preguntas del fiscal sobre las declaraciones de Aydin. Sabank afirmó que solo había conocido a Aygun Aydin una vez y que esta persona posteriormente se obsesionó con él. Incluso declaró que la situación había adquirido una dimensión legal. La persona por la que pregunta es alguien a quien conocí una vez, que luego se obsesionó conmigo, contra quien obtuve una orden de alejamiento y que fue encarcelado por violarla. Esta declaración reveló que el incidente no era simplemente una disputa sensacionalista, sino también un asunto con implicaciones legales. Por lo tanto, Sabank argumentó que todas las declaraciones en su contra eran difamatorias. Acusaciones sobre el Hotel Bebek: he estado allí, pero no juntos. Una parte importante de las acusaciones gira en torno al Hotel Bebek, uno de los locales más populares de Estambul. Aygun Aydin afirmó que Sabank consumía drogas allí. Hakan Sabank negó esta acusación con las siguientes palabras: he estado en el Hotel Bebek en el pasado, pero no he ido con Aygun Aydin. De hecho, nunca he ido a ningún sitio con esta persona. Esta declaración refutó directamente uno de los puntos principales de la controversia. Sabank reconoció que podría haber estado en el lugar en cuestión, pero enfatizó específicamente que no estaba allí con la persona en cuestión. Solo nos vimos una vez. Otra acusación de Aygun Aydin fue que Sabank consumía drogas en su mansión de Calca. Esta acusación también fue presentada a Sabank por la Fiscalía. Sabank hizo la siguiente declaración al respecto: me reuní con la persona por la que preguntan una vez en mi residencia. Nuestra reunión tuvo lugar en el piso intermedio, pero en ningún caso consumí drogas. Si bien esta declaración confirma que efectivamente hubo una reunión entre ambas partes, niega categóricamente el contenido de las acusaciones. Detalles sobre Handercel: nunca consumió drogas en mi presencia. Otro nombre que llamó la atención en la declaración fue el de la famosa actriz Handercel. Sabank, si bien afirmó conocer a Ercel, hizo una declaración clara, aparentemente para anticiparse a cualquier acusación en su contra. Conozco a Handercel. Esta persona nunca ha consumido drogas en mi presencia. Esta declaración indica que la investigación podría no limitarse solo a Sabank, sino que podría afectar a un círculo social más amplio. Fuerte respuesta a las acusaciones de red de prostitución. Otro aspecto llamativo de la investigación son las acusaciones de una red de prostitución. Aygun Aydin afirmó que una persona llamada Marcus, vinculada al modelo Sebbalsain, proporcionó una organización a Sabank y sus amigos. Al ser interrogado por la Fiscalía sobre estas acusaciones, Sabank respondió con claridad: no acepto esta declaración. Nunca he tenido contacto con esta persona. Solo lo conozco de nombre. Esta declaración aborda directamente uno de los puntos más críticos que amplía el alcance de las acusaciones.
El alcance de la investigación se amplía. La investigación en cuestión no se limita a acusaciones individuales. El hecho de que se mencionen numerosos nombres del mundo empresarial, deportivo y del entretenimiento en el mismo expediente indica que el incidente se está examinando desde múltiples perspectivas. Las acusaciones y declaraciones han causado gran revuelo en la opinión pública y en las redes sociales. En particular, la claridad de las declaraciones de Hakan Sabanki y su firme postura ante las acusaciones han generado intensos debates entre sus partidarios y detractores. Si bien algunos consideran convincentes las declaraciones de Sabank, otros argumentan que se debe esperar a los resultados de la investigación. Esto demuestra que el incidente se ha convertido no solo en un asunto legal, sino también en un debate social. El proceso legal continúa. Tras estos acontecimientos, la atención se ha centrado en el proceso judicial. En esta etapa, mientras continúa la toma de declaraciones, queda por ver si se añadirán nuevas pruebas al expediente y en qué dirección avanzará la investigación. Si bien las declaraciones de Hakan Sabank constituyen una clara defensa desde su perspectiva, el resultado final de la investigación dependerá de las evaluaciones de la Fiscalía y de cualquier novedad. Conclusión: acusaciones, negaciones y la verdad. La investigación sobre drogas y prostitución ha revelado una vez más la complejidad y la naturaleza multifacética del mundo de la prensa sensacionalista turca. Las declaraciones de Hakan Sabank, que no consumía drogas, tenía un contacto limitado con la persona acusada, negaba las acusaciones de una red de prostitución y calificaba las acusaciones en su contra de calumnias, destacan como uno de los puntos más cruciales del caso. En los próximos días, se espera que el curso de la investigación, las nuevas declaraciones y los posibles acontecimientos profundicen aún más en este impactante caso. Sin embargo, la opinión pública busca una respuesta a una sola pregunta: ¿son ciertas las acusaciones o se trata de una gran red de calumnias? La respuesta a esta pregunta se irá aclarando a medida que avance el proceso judicial. Estamos aquí para seguir de cerca el proceso paso a paso y compartirlo con ustedes. Les agradeceríamos que compartieran sus opiniones al respecto. Hasta entonces.